Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de tutomat.es. Soy Daniel y en esta ocasión vamos a ver las generalidades del sistema de stock para nombrar compuestos binarios. Bien, hablamos de generalidades que luego deberán particularizarse para cada tipo de compuesto, pero bueno, en general, el sistema de stock se basa en nombrar un compuesto indicando entre paréntesis la valencia del cátodo. Se usarán números romanos para indicar esta valencia. Sigue el esquema general, se nombra el ánodo terminado en uro, menos si es el oxígeno, que se llamará óxido de, el nombre del cátodo que corresponde, y al final pondremos entre paréntesis la valencia o el número de oxidación con el que está actuando el cátodo en ese compuesto. Veamos unos ejemplos. El Fe2O3 se llamaría óxido de hierro 3, que es la valencia del hierro. Cuando tenemos fosfuro de cromo pueden ser dos alternativas. Si el cromo actúa con valencia 2, tendríamos el Cr3P2, así que fosfuro de cromo 2. Pero si el cromo actúa con valencia 3, resulta que la fórmula hay que simplificarla entre 3, porque el fósforo también actúa con valencia 3, y tendremos Crp. Así que fosfuro de cromo 3. Vamos a fijarnos en un detalle importante. Cuando la fórmula ha sido simplificada, la valencia del cromo no aparece en la fórmula. Y cuando la fórmula no ha sido simplificada, entonces la valencia del cromo sí que aparece en la fórmula debajo del fósforo. Esto es un detalle importante que hay que aprender a manejar. Bueno, en este método es importante saberse los números de oxidación de los elementos. Al menos tener la tabla delante para irlos comprobando. ¿De acuerdo? Y también es importante fijarse si la fórmula ha sido simplificada o no. Porque a veces, si nos damos cuenta de que la fórmula no ha sido simplificada, el número de oxidación, como por ejemplo en el caso del fosfuro de cromo 2, aparece en la fórmula y podemos localizarlo. Vamos a ver algunos ejemplos para ir profundizando en el método. Vamos a ver un ejemplo de cómo podremos averiguar la valencia del cátodo en un compuesto binario. Vamos a poner el ejemplo del Cr3P2, lo hemos visto antes. Importante. Es importante saber el número de oxidación de los elementos. Entonces, nos vamos a ir a la tabla de valencias o de números de oxidación y vemos que el cromo puede tener valencias 2, 3 y 6 según esa tabla, y el fósforo valencia -3 negativa. Recordamos, tiene que haber una positiva y una negativa, así que si hay un metal, que es el cromo, y un no metal, que es el fósforo tiene su valencia negativa, aunque tenga varias positivas posibles. Visto esto, nos fijamos. Primero, el fósforo tiene que tener valencia 3. Y observamos que efectivamente aparece el 3 en la fórmula. ¿Esto qué nos indica? Que no se ha simplificado. Que efectivamente la fórmula no se ha simplificado y esto era muy importante. Si no se ha simplificado, este 2 que aparece aquí es la valencia del cromo. ¿De acuerdo? Fijaos, es una valencia válida y no la encontramos en la fórmula escrita. Así que el cromo actúa con valencia 2. Así que el nombre será fosfuro de cromo 2. Vamos a ver otro ejemplo. Otro compuesto de fósforo y cromo, en este caso Crp. De nuevo, nos fijamos en las valencias posibles. El cromo 2, 3 y 6, el fósforo tiene que tener su valencia negativa -3. Observamos, -3 es la valencia del fósforo y no aparece en la fórmula, no está debajo de Cr. Eso significa que después del intercambio de valencias se ha simplificado la fórmula. ¿Y entre qué número se ha simplificado la fórmula? Entre 3. ¿De acuerdo? Como se ha simplificado, antes de la simplificación la fórmula debería haber sido Cr3P3. Y aquí sí nos encontramos la valencia del cromo. Como la valencia del cromo tiene que ser 3, ya tenemos el nombre de la sustancia, fosfuro de cromo 3. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que podrás practicar cómo ponerle nombre a los diferentes compuestos utilizando el sistema de stock. Para ello, te recomiendo que veas otra vez los ejemplos anteriores para ver qué ideas son las importantes a la hora de saber si se ha simplificado o no se ha simplificado la fórmula, y que tengas delante la tabla de valencias para saber cuáles son los posibles números de oxidación de cada uno de los elementos dentro de cada compuesto. Paras el vídeo, dedicas tiempo a intentar hacerlo y luego le das otra vez al play para ver la solución.
Bien, aquí tenemos la solución. El primer compuesto sería un cloruro de hierro, pero como el hierro tiene dos valencias posibles, la 2 y la 3, vamos a ver cuál es. ¿Se ha simplificado? No, porque como el cloro tiene valencia 1 negativa, el 1 está en el hierro, no se puede simplificar, pues ya está. Cloruro de hierro 2. Este 2 representa directamente la valencia o el número de oxidación del hierro. En el cloruro de cobre ocurre lo mismo. El cobre tiene varias valencias posibles, pero en este caso actúa con valencia 1. Bromuro de plomo, PbBr2. En este caso pasa algo parecido. El bromo tiene número de oxidación -1 en este compuesto, porque es el no metal, es el anión, y su valencia negativa es -1, que es la que figura debajo del plomo. No se ha simplificado, así que este 2 representa la valencia del plomo. En este óxido de plomo vamos a ver qué valencia o qué número de oxidación tiene el plomo. Observamos, es un óxido, así que el oxígeno tiene que tener valencia -2. Eso significa que debajo del plomo debería haber un 2 que no está. Si no está es que se ha simplificado. Hemos simplificado entre 2. Así que multiplicando por 2 este numerito, encontramos la valencia del plomo. Óxido de plomo, 4. El hidrógeno tiene número de oxidación negativo -1, así que este 2 representa el número de oxidación del manganeso. Hidruro de manganeso, 2. En el caso del hierro y del nitrógeno, nos encontramos con que el nitrógeno tiene un número de oxidación negativo 3, así que esta fórmula ha sido simplificada porque aquí debajo del hierro no está el 3 que debería estar. Como se ha simplificado, eso significa que aquí debería haber otro 3. Entonces, este se llama nitruro de hierro 3. En este caso la fórmula no se ha simplificado, vemos aquí el 3 que correspondería al número de oxidación del nitrógeno, nitruro de hierro 2, es la valencia del hierro. El dióxido de carbono ya lo hemos visto, óxido de carbono 4, óxido de carbono 2. Lo hemos visto antes en el ejemplo y en este caso pues el sulfuro de cobre 2, porque el azufre tiene un número de oxidación negativo 2. Como no aparece debajo del cobre, es que se ha simplificado. Así que aquí debería haber otro 2, que es el número de oxidación del cobre. Y con el cobalto observamos que no se ha producido simplificación. ¿De acuerdo? El azufre tiene número de oxidación 2, está aquí escrito, eso significa que esta fórmula no ha sido simplificada, con lo cual este 3 es el número de oxidación del cobalto, sí. Sulfuro de cobalto 3 sería la solución. Espero que os haya servido y recuerda que puedes dejar tus comentarios y suscribirte al canal para ver nuevos vídeos. Hasta pronto.